Más de 7.000 espectadores han disfrutado este fin de semana de la segunda cita del FIM-CEP Repsol en el Circuit Ricardo Tormo. En el trazado valenciano se han celebrado un total de 7 carreras en las que ha destacado la participación de los jóvenes pilotos de la escuela del circuit. Yuki Kuni ha firmado un fin de semana casi perfecto en Moto 3. Después de conseguir la pole position, el piloto del Asia Talent Team se ha llevado la victoria en la primera carrera. Sin embargo, en la segunda, el piloto japonés ha sido superado en la última curva por su compatriota Ryusei Yamanaka. En la European Talent Cup, el mallorquín Izan Guevara ha sido el ganador de las 2 carreras. El pupilo de Julián Miralles en la cuna de campeones se ha visto obligado a remontar en la primera carrera y ha dominado de principio a fin la segunda, rodando en solitario. Guevara es el líder de la general con 10 puntos de ventaja sobre el piloto de Puzol, Iván Ortola. La primera carrera ha sido una carrera en grupo. He podido aventajarme en las 2 últimas vueltas y pasar por línea de meta ganando. Y ahora en la segunda era mi estrategia, como salía en pole ahora. Mi estrategia era salir y tirar desde el primer momento, y eso he hecho y ya está, y hemos ganado. Edgar Pons ha sido el mejor en Moto 2, con una victoria clara en la que tan solo ha tenido un oponente cerca, el valenciano Héctor Garzó, que ha completado un gran fin de semana con un merecido podium. El piloto catalán se ha mostrado muy satisfecho después de un fin de semana difícil y es el nuevo líder de la clasificación general del campeonato. He arriesgado un poco porque la verdad es que el neumático deslizaba mucho, pero contento, ¿no? Contento y feliz de ser la primera victoria del campeonato y ahora seguir trabajando así.